Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Nosotros vamos a estudiar el contenido de los 10 mandamientos en las próximas semanas. Y los 10 mandamientos van a tener dos partes principales. La primera sesión es enfocada en Dios, en poner en alto el nombre de Dios. Dios está revelando quién es y cuáles son las prácticas fundamentales que espera de su pueblo para que su pueblo se eduque en santificar el nombre de Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda sesión de los 10 mandamientos está enfocada en cómo nuestro conocimiento de Dios y nuestra identidad puesta en Dios incide directamente en nuestras relaciones. No es por casualidad que esté organizado de esta manera, porque recuerde que Jesús mismo dijo que el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es muy semejante, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy semejante porque nosotros llegamos a amar a nuestro prójimo porque podemos ver en él la imagen de Dios. Y podemos amar a Dios porque reconocemos su imagen que es gloriosa y es digno de adoración. Así que en ambos mandamientos está la comprensión que tenemos de quién es Dios y cómo Dios se revela en el rostro de mi hermano que está creado a su imagen. Debemos hacer un pequeño recuento antes de sumergirnos en este pasaje. ¿Dónde está el pueblo de Israel? Recuerden, el pueblo de Israel fue organizado o empezó a tener vida dentro del imperio egipcio. Llegó allí con una familia alrededor de 70 personas. El primer hebreo formalmente del pueblo de Dios de llegar a Egipto fue José, llevado allí por traición de los hermanos. Este José que fue traicionado fue quien Dios usó para preservar la vida de su pueblo. Y allí tenemos, recuerden, una imagen de Cristo, quien fue rechazado, fue traicionado, pero por medio de ese rechazo, Él hace un pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Israel fue llevado a Gosén, allí prosperó, creció, Dios los rodeó de gran bendición y protección, y fueron tan numerosos que viniendo un faraón que no conocía a José ni a los hebreos, los quiso explotar. Los subyugó y vino una secuencia de edictos que lo que traía era el exterminio, la debilitación del pueblo de Israel. Dios, que había prometido desde Abraham que ellos iban a morar en Canaán, pero antes de llegar a Canaán iban a pasar un periodo de esclavitud en Egipto. Desde ese entonces, muchos años antes, ya estaba la esperanza en el pueblo de Israel que Dios cumpliría su promesa. Esa promesa se cumplió porque Dios llamó a Moisés. Moisés se encontró con el Señor, Dios lo equipó y lo envió para ser el libertador del pueblo de Israel. Después de una secuencia de 10 plagas, Dios juzgó a Israel y finalmente ellos fueron liberados. Pasados por el Mar Rojo, fueron camino al Sinaí. En ese camino ellos fueron probados y ellos mostraron una fe muy débil y recurrentemente pecaron contra Dios de rebeldía, murmuración. Pero Dios tuvo de ellos misericordia.
los perdonó después del arrepentimiento y los guió hasta el monte Sinaí. Llegado al monte Sinaí, en el 19, el día de acción de gracias del año pasado, hablamos que Dios entregó este mandamiento a Moisés: sube tú al encuentro conmigo, pero que el pueblo no toque el monte. ¿Por qué? Dios estaba santificando el lugar para dar su ley para todas las generaciones. El pueblo de Israel vio cómo en la punta más alta del monte la gloria de Dios descendió, el humo rodeó aquella montaña, la tierra tembló y escuchaban como grandes sonidos de trompeta. Dios hablaba a Moisés. Había truenos, relámpagos, la imagen era de manera extraordinaria, todo el pueblo temía. Y Dios miraba a Moisés, se complacía en él y le entregaba la ley. Estas fueron las palabras que Dios entregó a Moisés. Amado hermano, Dios habló y le dio a conocer estas palabras. Nosotros hoy quizás no tengamos un monte, quizás hoy no veamos relámpagos, ni sonido de trompeta, ni humo que rodea, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma y es digna de toda reverencia, igual que fue para el pueblo de Israel, aunque el escenario es diferente. Ahora, nuestra apreciación de la autoridad y el valor de las palabras de Dios no debe estar impresionado por la experiencia externa, sino por el cambio interno que ha hecho el Espíritu Santo después de poner nuestra fe en Jesucristo. Un corazón lavado en la sangre de Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo y una nueva identidad, sigue temblando ante la palabra de Dios. Eso define quién es hijo y quién no. Eso define quién es discípulo de Jesús y quién no. Quién tiembla ante la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios para ti? Cuando Dios habla, su palabra es irrefutable, inquebrantable, siempre es fiel, verdadera y cumple el propósito por el cual es enviado. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Bueno, dice: no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios, ¿cómo dice allí? Celoso. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Cómo dice tu Biblia, Caliza? Celoso. No importa la versión, esto es lo que dice la Biblia. Jehová es celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Este va a ser el contenido del texto para el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de Dios al entregar la ley? Voy a mencionar 4 sin necesariamente ser conclusivo. Primero, Dios al entregar la ley está revelando su carácter. La ley es un reflejo de quién es Dios. Aunque viene en forma de mandamientos, de ordenanza, de leyes que debemos cumplir, el espíritu, el centro del sentido de la ley es revelar quién es Dios. Segundo, es declarar las condiciones del pacto con Dios. Dios dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, haremos pacto,
pero estas son las condiciones para que los beneficios del pacto se cumplan en nuestro trato. Es decir, que Dios es quien está estableciendo las condiciones de la relación con Él. Haz estas cosas y vivirás. Tercero, al dar la ley, Él está santificando al pueblo, separándolo, distinguiéndolo, consagrándolo para su propósito. Una figura que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Israel es una viña a quien alguien, el labrador, cercó. Voy a dejar allí la historia. La ley es la cerca de la viña. ¿Y qué hace una cerca? Primero, distingue qué es propiedad de qué no es propiedad. Segundo, al separarla, al distinguirla, puede entonces cumplir en su propiedad su propósito. Entonces, como esto es propiedad mía, como esto lo estoy santificando, entonces en ello puedo cumplir mis propósitos. Esto es la ley. Lo santifica para el propósito de Dios. Cuarto y último, en este caso, sembrar la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que pueda cumplir por su propio esfuerzo, iniciativa y fuerza de voluntad todas y cada una de las leyes de Dios. Entonces, en lo más profundo del corazón debe surgir la necesidad de alguien que me rescate de mi desobediencia, porque para mí es imposible cumplir toda la ley de Dios. Y este ha de ser el propósito fundamental que debemos recordar siempre para responder. ¿Cuál es el propósito de la ley? Apuntar a Cristo. Es decir, tú no cumples la ley de Dios, tú eres pecador, pone al mundo entero bajo condenación para luego tener misericordia de todos, trayendo sobre el mundo un Salvador. Cuando Pablo habla de esto en Romanos, él explota en adoración y dice: oh, grandeza de la sabiduría de Dios, ¿quién entendió sus caminos? Ahora, hay una pregunta que debemos responder. ¿Está vigente la ley de Dios? Usted lo ha conversado con algunos cristianos o ha visto el diálogo a veces en cualquier video o debate en las redes sociales. Si todavía está vigente la ley de Dios. ¿No ha escuchado cómo a veces hay quienes se escapan rápido diciendo esto era para el antiguo pacto? ¿Dónde dice eso? A ver, ¿dónde dice eso? ¿En Levítico? No, eso era para el antiguo pacto. ¿No has visto cómo nos escapamos de eso? Tal parece que para nosotros hoy sería suficiente leer Mateo, Apocalipsis. Y si te queda tiempo, de forma recreativa, instrúyete para cultura general en el Antiguo Testamento. Pero lo curioso es que toda la palabra de Dios está revelada desde Génesis hasta Apocalipsis, excluyendo los libros deuteronómicos. ¿Ok? Los 9 libros intertestamentarios. El que escucha, entiende. Entonces, hay vigencia del Antiguo Testamento, hay vigencia de la ley de Dios. Lo que vamos a leer sigue siendo vigente aunque no somos Israel, sigue siendo vigente aunque Cristo ya vino, murió y resucitó por el pecado. ¿Sigue siendo válido estudiarlo? Por supuesto que sí, porque lo estamos haciendo. Pero deberíamos reafirmar esto: toda la ley de Dios es buena. Dice Pablo, justa, y nada ha de desecharse. Nada. Entonces, hoy nosotros deberíamos rescatar el valor de la ley de Dios. Es el fundamento de la ética cristiana. Ahora bien, nosotros nos acercamos a la ley de Dios no con el ánimo de obedecerla para ganar la salvación,
sino ahora que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe en Cristo, nos acercamos a la ley de Dios para conocer a Dios, para santificarnos, para comprometernos con su propósito y entonces obedecerla apoyada en la gracia de Jesucristo, quien ahora nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en tu corazón es Cristo viviendo en ti. Y como Cristo obedeció la ley, Cristo en ti es la esperanza gloriosa para que ahora camines en santidad. Nunca podrás obedecer la ley de Dios por tu fuerza, por tu iniciativa. Necesitas arrodillarte ante la gracia de Dios y recibir socorro a diario para tener una vida de obediencia. Ahora bien, déjame decir esto bien claro. La obediencia sigue teniendo promesa de bendición para Dios. Por tu obediencia, tú atraes bendiciones de Dios. Es cierto que la bendición de Dios siempre es incondicional en el sentido de que no podemos pagarla, no podemos merecerla. Pero Dios soberanamente ha determinado esto. El corazón que me agrade, yo lo bendigo. Con su obediencia no me está comprando, con su obediencia no lo está mereciendo, pero yo he determinado esto. Quien me muestra amor por medio de la obediencia de mis mandamientos, decido libremente, como Dios soberano, bendecir. De tal manera que la obediencia a la ley de Dios sigue atrayendo bendición a la vida y la desobediencia a la ley de Dios sigue trayendo desgracia a la vida. Por eso hacemos bien en estudiarla y ponerla por obra. Dios en estos versículos reclama exclusivamente, ¿entienden esa palabra en inglés, en español y en griego, en hebreo y en arameo y en todos los idiomas? Exclusivamente reclama la adoración solo a Él. Esta semana en Instagram, un pastor reposteó una historia de alguien que estaba recibiendo muchas acusaciones porque estaba predicando a Cristo como único camino a Dios. Y la crítica era esta: eso es excluyente. Y este pastor de segunda mano decía: suena excluyente porque lo es. Amén. Es soberano. Y reza el versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Suena excluyente? Lo es. ¿Ok? Un palestino puede decir: yo soy ciudadano de los Estados Unidos, tengo el mérito, el derecho de ser llamado ciudadano de los Estados Unidos. Dice: ven acá, Pico, ¿dónde nací? No, yo nací ahí al lado del río Jordán, por la esquinita ahí abajo, una cueva ahí. Ok. Pero tú eres de padres americanos que vinieron para acá y se... No. A ver acá. ¿Qué tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? No, yo no he visitado ni siquiera los Estados Unidos. Espérate. ¿Qué derecho tiene de ser llamado ciudadano americano? Ninguno. ¿Eso es excluyente? Sí, lo es. Entonces, ¿cómo entendemos claramente que yo pongo una cerca en mi casa y ninguno puede brincar esa cerca y hacer lo que le plazca en mi casa? ¿Eso es excluyente? Sí lo es, porque es mi casa. Eso excluye a toda persona. ¿Es excluyente? Sí lo es. ¿Alguien se ofende? No, nadie se ofende porque todo el mundo lo entiende. Ok, el cielo es la casa de Dios. La tierra es del Señor. Los habitantes de la tierra son del Señor. Él ha decidido que solo Él merece la gloria. Amado hermano, en el altar del mundo debe haber un solo nombre: Jehová, Dios de Israel,
Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios. No hay otro creador. No hay otro salvador. No hay otro sustentador. Él es Dios y solo Él. Ahora, Dios merece adoración, no solo por quien Él es, sino que Él reclama adoración por lo que Él ha hecho. Y dice Dios a Moisés: yo soy tu Dios, lo dejamos claro, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces, el obrar redentor de Dios, rescatando a Israel de la esclavitud de Egipto, debe motivar a Israel, darle a él la gloria, porque ellos fueron salvados por el poder de Dios y no por su fuerza. Ellos cruzaron el Mar Rojo porque Dios abrió el Mar Rojo. Ellos miraron atrás y vieron al otro lado del Mar Rojo solo huellas y no ejército, porque Dios venció a sus enemigos. Ellos atravesaron el desierto y llegaron al monte Sinaí porque Dios proveyó para ellos. Por el obrar redentor de Dios, Él merece toda la gloria. El alma del hombre es una factoría de ídolos. Increíble. ¿Por qué? Porque cuando Dios no llena el corazón, el sentido de vacío es terrible en el alma. Pero Dios, el Dios verdadero, es un Dios santo. Y Él dice: estas son mis palabras, debes obedecerlas para las condiciones del pacto. Pero al hombre tener el vacío en su corazón, pero no quererse sujetar a un Dios santo que dicta la ley y las condiciones del pacto, entonces el sentido de trascendencia lo impulsa a buscar a alguien o algo más grande que él para venerarlo, honrarlo y que toda su vida se organice sobre ese ser trascendental. Y en esa búsqueda, entonces se fabrican ídolos. Desde una adolescencia, haciéndome la pregunta: ¿por qué si en Cuba la gran mayoría cree que hay Dios, no lo adoran? ¿Por qué si yo hice, estando en el seminario, una encuesta para tesis de graduación, y la primera pregunta que yo tenía en la encuesta era: ¿cree que hay Dios? Y más del 90% de las personas, no importa el nivel cultural, no importa el género, no importa la edad, no importaba ninguna variable, decía que creía que hay Dios. Yo iba con la idea, sinceramente, con 21 años, yo iba seguro para que la gente me dijera que no creía. Yo iba ya con el presupuesto: si pregunto esto, me dicen que no creen, y entonces de ahí yo deduzco, y ya yo tenía todo el proceso de tesis. Pero cuando las personas me dicen: sí hay Dios, creo que hay Dios, por supuesto que hay Dios, entonces eso me llevó a otro replanteo del trabajo de investigación. Y entonces eso empieza a calar dentro de mí y dice: mi corazón, ¿por qué si saben que hay Dios, entonces no son cristianos? Y este es el gran problema con Dios. Ya se los dije y los repito: Dios es santo. Y las personas sí quieren creer en un ser trascendental, alguien que ayuda, alguien que tiene poder, alguien que provee, que protege, que sana, pero no alguien santo. Por tanto, tienen toda una fabricación interminable de ídolos y de dioses falsos, pero ninguno de esos dioses es santo. Es legítimo para Dios reclamar la adoración.
Pero es legítimo para Dios entonces que para adorarla a Él, nosotros también nos santifiquemos, obedeciendo su ley. Hoy en día hay una hipersensibilidad religiosa. Cualquier persona se ofende si no tomamos en cuenta su credo, su religión, como un paralelo en autoridad a la fe cristiana. Es más, hoy en día el sentimiento religioso popular reclama lo siguiente: las personas no se aferran a un credo, sino que tienen la libertad de crear el suyo propio y establecerlo como legítimo ante cualquier otro. ¿Tiene el hombre la libertad de escoger su Dios, fabricar su Dios, adorar su Dios? ¿Tiene la libertad? Pudiéramos decir que en un sentido, no, porque no es una opción que Dios le da al hombre. Pero en otro sentido, sí, porque Dios le está dando la libertad para que lo haga o no. Pero Dios sigue diciendo lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios es un Dios celoso. Dice Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en ustedes? Amado hermano, ¿qué cosa es el celo? Nosotros, la primera impresión que tenemos siempre de celo es la pasión humana desenfrenada, irracional, que quiere, bajo el sentimiento de posesión, acaparar los sentimientos completamente de alguien. Por eso siempre decimos los celos son enfermizos. Pero Dios es celoso y no está enfermo. Entonces, ¿qué cosa es tener celo santo de Dios? Es levantarse en contra de todo lo que hace que peligre el pacto. Repito, es levantarse en contra de todo lo que haga que peligre el pacto. Dios está estableciendo un pacto con Israel. Cualquier persona, cualquier actitud, pensamiento, palabra, cualquier relación, compromiso que se levante, que haga que peligre ese pacto de amor, Dios está en contra de eso. Eso es lo que describe a Dios como celoso. Yo estoy dando una ley. Este es el primer mandamiento: adórenme a mí. Si se levanta alguien, algo en tu vida, en tu corazón, en lo más escondido, en la sombra de tu alma, algo que empieza a avanzar en dirección al altar donde debe adorarme solo a mí, contra eso yo me levantaré, porque yo soy Dios celoso, dice Jehová. La segunda motivación que deberíamos tener para adorar solo a Dios es que Dios es justo y Él obra justicia con ira. Una vez más, ira, seguimos definiéndola humanamente como una pasión desenfrenada que nos lleva a desquitar o a equilibrar la balanza según nuestros propios criterios humanos. Pero la ira de Dios no. La ira de Dios siempre es justa. Siempre la ira de Dios se dosifica en el mismo grado correspondientemente a la acción que se ha cometido. Dios no se aira para siempre,
porque su ira está bajo el dominio y control de los demás atributos de Dios. Por eso su ira, aunque Él disciplina, ama. Y aunque castiga, lo hace con misericordia. Y antes de hacer el juicio, tiene paciencia. Porque la ira está abrazada, rodeada de los demás atributos de Dios. Cuando se dispensa, es perfecta. Y Él dice lo siguiente: el no adorarme a mí, para mí es tan grave, que yo visito en maldición esa desobediencia de una generación a otra, de una generación a otra, hasta la tercera y cuarta generación. Amado hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, debemos tener esta esperanza: toda maldición es quebrantada en Cristo Jesús. Puede ser que tu abuela hizo pacto con un babalao, pero en Cristo tú eres libre. Puede ser que una tía tuya, un primo tuyo, se declaró satanista y que fue a visitar la tumba de no sé quién y que allí bebió agua de un bautisterio católico con huesos molidos. No importa. Cristo rompe esa maldición. En su poder se rompen cadenas. Dios ha perdonado el pecado de tus padres en relación contigo. Cuando tú estás en Cristo, eres nueva creación. Entonces, no debes tener esa preocupación o sentimiento de culpa de que si mis padres hicieron, que si mi abuela hizo, de que si mi abuelo hizo. No, yo estoy en Cristo. Rompió toda maldición. No obstante, debemos tener en cuenta esto. Debemos adorar solo a Dios, porque el no hacerlo va a traer disciplina del cielo. Y debemos testificar de Cristo, y debemos hablar del Evangelio en todas las naciones, en todo lugar, porque Dios es digno de que toda lengua, y toda nación, y todo pueblo, y toda etnia le conozca y lo adoren solo a Él. Por eso está dada la orden de la gran comisión, porque el no hacerlo traerá sobre esa familia, sobre esas ciudades, sobre esas naciones, la retribución de no dar gloria solo a Dios. Y lo vemos de generación a generación, naciones que no se acaban de levantar porque están hundidas en idolatría. Otra motivación que debemos tener entonces es todo lo contrario. Es el lado positivo del mandamiento. Si me obedeces fielmente, si guardas mis mandamientos, ahora yo traigo sobre ti bendiciones. Pero la bendición de Dios es aún mayor que la advertencia de ira. La ira hasta tercera y cuarta generación, pero la bendición del Señor sobre los que le aman es para siempre. Aleluya. Amado hermano, aquí vemos una vez más cómo la obediencia de unos alcanza en bendición a muchos. Veamos un ejemplo. Mardoqueo decidió adorar solo a Dios y no doblar sus rodillas ante Naamán, y la obediencia suya empezó a mover la ficha del dominó, una tras otra, hasta que la bendición de su obediencia alcanzó a todo el pueblo de Israel. Ya hablamos de Daniel. Como la obediencia de Daniel salvó aún los impíos del edicto del rey. Pero siempre Cristo ha de ser exaltado sobre todos nuestros héroes de la fe. Él siempre el mejor ejemplo, el mejor hombre, extraordinario Dios. Él no se postró ante Satanás. Todo esto te daré, dijo Satanás, si postrado me adoras. Pero él dijo, solo a Dios adorarás y solo al Señor, tu Dios, servirás. Él no se postró ante el sistema religioso. El sistema religioso vino a presionar a Jesús. ¿Cuál es tu cátedra? Enséñame tu título.
¿Con qué autoridad enseñas? ¿No es legítimo tu magisterio? Y Jesús no hizo ningún caso, porque su autoridad venía del Padre y Él era quien daba la verdad en su discurso y siempre estaba en justicia. No dobló su rodilla ante el sistema religioso. Él no dobló su rodilla ante el sistema político. Veamos el último juicio de Jesús. El rey Herodes le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿Tú no sabes que tengo autoridad para dejarte libre o enviarte a la muerte? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ninguna autoridad tiene sobre mí. Déjame aclararte algo. Yo pudiera pedir al Padre que me enviara una legión de ángeles ahora, y no lo hago. Ninguna autoridad tú tienes sobre mí si el Padre no te la da. Él no dobló su rodilla ante el sistema político. Él no dobló su rodilla ante el sistema financiero. Cuando Jesús enseñaba, las personas se burlaban y decían, luego de Lucas 16, 17, no quiere tener dinero. Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque su ídolo no era el dólar. Su meta y propósito en la vida no era el sueño americano. Su meta en la vida era honrar a Dios y tener en Él todo el tesoro. Y Dios le proveía a Él lo necesario, no solamente para Él, para lo suyo y para compartir. Recuerden que Judas tenía una bolsa de la cual daban también a los pobres. No dobló su rodilla ante el sistema financiero, ante la economía. No dobló su rodilla ante el pecado. Déjame decirle, Jesús adoró solo y exclusivamente a Dios. Ahora, por su obediencia, Él trajo justicia y bendición a todas las generaciones que pongan su fe en Él. La adoración a Dios no termina en el servicio público como un día como hoy. La adoración continúa en la vida trivial. Por eso, no tomar el nombre de Dios en vano ha de ser un recordatorio de nuestra reverencia a Él donde quiera que estemos. Voy a tomar unos minutos nada más antes de terminar de hablar de este mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ya dijimos ahorita que el nombre es equitativo a la persona. No tomar el nombre de Dios en vano quiere decir reverencia a Dios, honra a Dios, santifica a Dios sobre tu vida. Ten a Dios en un lugar muy alto y santo. Amado hermano, con cuánta liviandad tomamos ese mandamiento. La adoración da un paso más allá al acto de alabanza, de gratitud, de oración en el culto. Y es: guarda tu reverencia, tu amor, tu apreciación, tu valoración, tu honra a Dios en las cosas triviales de la vida allá afuera. Y una forma en que vamos a expresar es que no menciones a Dios de una forma que lo deshonre a Él. Y que no sea una expresión de cuánto significa Él para ti. Le voy a dar algunos ejemplos. Por favor, prestemos atención a esto. Yo creo que debe estar lejos de todos nosotros. No pienso que nadie de nosotros lo haga, pero tú sí lo has visto en otro. Te das un machucón y ahí está el nombre de Dios. Das un tropezón y ahí está el nombre de Dios. Eso es pecado grave. El nombre de Dios
no debería estar junto a ninguna maldición. Es santo. El nombre de Dios no debe estar en ninguno de nuestros chistes vulgares. Es santo. El nombre de Dios. No decirlo así en cualquiera de nuestras quejas. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Es santo. El nombre de Dios no debe estar en nuestros asombros triviales. ¡Oh my God! No. Es santo. El nombre de Dios no debe ser una muletilla en nuestros diálogos. Ay, Dios mío, ¿cómo es? Dios mío. Es santo. Dice Jesús que de toda palabra ociosa que han dicho los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué significa eso? La palabra más ociosa. Ocioso quiere decir algo sin propósito. Algo que tú lo estás diciendo y no llega a ningún lugar. Simplemente lo menciona. De toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Dios está diciendo, si tú estás mencionando mi nombre de una manera que no tiene ningún propósito, simplemente para rellenar un espacio vacío, no me agrada. Todos hemos pecado de esta manera. Por tanto, vamos a arrepentirnos de corazón. Con todo el amor de Dios le digo, vamos a arrepentirnos de corazón. Y vamos primero a detectar en nuestra vida si hay algo o alguien que estamos dándole más honra, más gloria, más alabanza, le estamos prestando más atención que a Dios. Eso es un ídolo. Vamos a ponerlo en su lugar. Y según, al menos pensemos en esto. ¿Cómo podemos honrar a Dios con mis palabras y de una vez y para siempre empezar a reformar nuestros diálogos? No es de un día para otro, yo lo sé. Yo sé que no, a veces, entre comillas, no hay maldad en eso a veces, simplemente es una cultura adquirida, aunque en esa cultura hay un reflejo del pecado y de la maldad, pero quiero tratar con gracia el tema. A veces simplemente hemos repetido patrones, pero debemos darnos cuenta en esto. Esos patrones son pecaminosos y debemos reformarlos bajo la gracia del Señor. Amén. Quiero que sientan la gravedad del asunto, pero no un palo, sino que el Señor viene, nos rescata, nos levanta y nos ayuda a hacer los cambios necesarios, porque debemos honrar a Dios sobre todas las cosas.